Televisa presenta Instituto Mexicano del Seguro Social. Ok, el día de hoy empezaremos con el primer par craneal, que es el olfatorio, en donde le indicaremos al paciente cuál va a ser el procedimiento, que será que se tape con la mano un ojo y con la otra la fosa nasal contraria de donde se haya tapado el ojo. Le daremos a oler 4 aromas diferentes de 4 tipos, ya sea fuerte o menos fuerte el aroma, para ver en qué fosa nasal tiene mayor sensibilidad de olfato. Entonces se le pedirá al paciente que nos indique en qué fosa nasal percibió más el olor, ya sea el más fuerte o el más bajo. Segundo nervio óptico. Es de tipo sensitivo y se encarga de recorrer desde la retina hasta atravesar el cráneo y se decusa para formar el quiasma óptico. Sus fibras nerviosas trasladan mensajes visuales, es decir, que se encarga de recoger la sensibilidad de la visión. Para realizar la exploración neurológica de este nervio, tenemos que comenzar con la agudeza visual. En este se utiliza la tabla de Snake, que consiste en una serie de letras de tamaño decreciente, colocada a una distancia de 6 metros. El siguiente paso, la visión cromática. En este se utiliza la prueba de Ishihara, que consiste en mostrar láminas donde aparecen círculos rellenos de múltiples puntos de diferentes colores y con número. El paciente se cubrirá su ojo con la palma de su mano, en el que tendrá que identificar de qué color está el círculo y identificar el número. El siguiente paso son por campos visuales. En este se va a evaluar por campimetría por confrontación, en que consiste que el personal se coloque frente a la persona a una distancia aproximadamente de 1 metro, en el que ambos se cubrirán el ojo de manera contralateral y tendrán que tener la mirada fija, donde se desplazará el dedo índice a lo largo de los ejes principales del campo visual, en el que el paciente deberá indicar cuando vea o deje de ver el dedo, o esté en movimiento o esté estático. Pide al paciente que siga con la vista un dedo lápiz colocado a una distancia entre 30 y 60 centímetros. El signo externo que indica la parálisis de los oculomotores es el estrabismo, que el paciente percibirá como sensación de diplopía o confusión al proyectarse 2 imágenes sobre puntos diferentes de la retina. Motilidad ocular intrínseca. Se explorará valorando el tamaño y simetría pupilar, así como los reflejos, fotomotor consensual y la acomodación de la pupila. La inervación de la pupila corresponde al sistema nervioso vegetativo. Explorar conjuntamente cuando se examinan los pares craneales oculomotores. Tamaño y simetría pupilar. Se ha de valorar el grado de igualdad o desigualdad en tamaño de ambas pupilas. La diferencia en tamaño se conoce como anisocoria, que puede ser debida a la dilatación de una pupila. Reflejo, fotomotor y consensual. Al iluminar cada uno de los ojos con una fuente de luz, una lámpara o linterna, se comprueba la contracción pupilar del ojo iluminado. Reflejo, fotomotor. Y del contralateral. Nervio trigémino. Es el quinto nervio craneal, el cual es mixto, pues se encarga de transmitir la sensibilidad de la cara y dar la inervación motora a los músculos de la masticación. Es el nervio más voluminoso de los nervios craneales, que constituyen el sistema nervioso periférico voluntario somático. Tiene su origen aparente en la región anterior y lateral de la protuberancia del tronco encefálico. El término trigémino significa trillizos, referencia a la presencia de 3 divisiones: oftálmica, maxilar y mandibular. Se valora el trofismo de los músculos macetero y temporal. Posteriormente se solicita al paciente apretar fuertemente sus dientes mientras se palpan ambos músculos maceteros. Después se repite el proceso palpando los músculos temporales con el fin de evaluar tono y fuerza. Por otro lado, puede explorarse pidiéndole al paciente movimientos contrarresistentes, por ejemplo, abrir la boca o mover la mandíbula lateralmente. En su valoración sensitiva se explora la sensibilidad facial táctil de las 3 ramas del nervio. Requiere la variación de la sensibilidad del tacto grueso superficial con un objeto delgado y romo, al dolor con un objeto puntiagudo y a la temperatura. Alteración o patología. Neuralgia del trigémino. Trastorno del nervio trigémino que ocasiona episodios recurrentes de dolor paroxístico, intenso, agudo, superficial, de carácter punzante o eléctrico
en una mitad de la cara. El nervio facial corresponde al séptimo nervio craneal, es un nervio mixto y tiene funciones tanto motoras, sensitivas, sensoriales y especiales. Dentro de las funciones que podemos explorar dentro de este nervio son dos esenciales. La porción motora del nervio facial, que podríamos indicar que es la más importante o relevante dentro de la exploración, y la función gustativa de las 2/3 partes anteriores de la lengua. Al realizar la evaluación motora se tiene conocimiento sobre los músculos faciales, teniendo en cuenta al músculo fronto-occipital, al supraciliar, orbicular de los párpados, bucinador, orbicular de los labios y el cigomático mayor. Estos músculos se van a evaluar pidiéndole al paciente que realice diversas expresiones como arrugar la frente, levantando las cejas, bajar las cejas, hacer la expresión de enojado, cerrando fuerte los ojos, arrugando la nariz e inflando los cachetes, haciendo un ligero apretón sobre los cachetes y observando si hay salida de aire por los límites de la boca, con mandar un beso y enseñando los dientes. En la función gustativa, para tener tal efecto se van a usar dos sustancias, sal y azúcar. Vamos a pedirle al paciente que saque la lengua, cierre los ojos y vamos a tomar un poco de la sustancia, la vamos a colocar sobre la parte anterior de la lengua, indicándole al paciente que sin tocar el paladar identifique la sustancia y así lo repetimos de lado contralateral. Nervio 8. Vestíbulo coclear o auditivo. Está formado por dos nervios. El nervio vestibular transmite impulsos relacionados con el equilibrio y la orientación espacial del cuerpo, y el nervio coclear, nervio sensorial encargado de la audición. Una manera rápida de explorar este nervio es frotar los dedos cerca del conducto auditivo externo. Se alejará poco a poco hasta que el paciente indique que lo ha dejado de escuchar. En caso de que el paciente no perciba el sonido o lo perciba menos de un lado, deberá valorarse con ayuda de un diapasón, las pruebas de Rhine y de Weber, lo cual nos permitirá distinguir entre una alteración de origen conductivo versus alteración sensorio-neural. El glosofaringeo y el nervio vago, también llamado neumogástrico, se examinan juntos porque inervan estructuras relacionadas funcionalmente. Con la boca abierta se explorará la faringe y comprobará si los pilares que se contraen simultáneamente al tocar la faringe con el depresor, veremos si esta maniobra produce náuseas, que es un reflejo nauseoso. A continuación se le solicitará al paciente que diga "ah" y se observa si la elevación de la úvula es simétrica. En caso de lesión, también se desvía hacia el lado sano. También se debe valorar la fonación, la existencia de disartria, tos o salivación. Nervio 11, también conocido como accesorio o espinal. Este nervio se caracteriza por inervar motoramente en los músculos esternocleidomastoideo, ubicado en el cuello, y los músculos trapecios, ubicados en el dorso. Método de exploración del trapecio. 1. Se observan y se palpan ambos lados del trapecio, que deben ser simétricos y de igual tamaño. 2. Nos colocaremos detrás del paciente y se le pedirá que eleve los hombros hacia arriba con fuerza. Al mismo tiempo, se le aplicará una fuerza opuesta hacia abajo con el fin de comparar la fuerza de estos músculos. Método de exploración del esternocleidomastoideo. Para evaluar su función de la rotación de la cabeza, se le pedirá al paciente que rote la cabeza hacia un lado y del otro, y se debe observar la simetría de ambos músculos, tanto en reposo como en movimiento. Luego se le pedirá al paciente que rote la cabeza hacia algún lado mientras empujamos hacia el lado contrario con una fuerza opuesta, colocando una mano sobre la cara y el temporal del lado hacia el que rotará y observamos la fuerza ejercida en ambos músculos. Con el músculo contraído se palpará para evaluar su tropia. Se le pedirá al paciente que incline la cabeza hacia el hombro sin la elevación de éste. Se apoyará la mano bajo la cara del paciente resistiéndose al movimiento, con la finalidad de observar la lateralidad. Para evaluar la flexión, se le pedirá al paciente que flexione la cabeza hacia el pecho sin la elevación de éste. Mientras tanto, haremos una fuerza de oposición hacia el lado contrario. El nervio hipogloso parte del bulbo raquídeo, que es una parte del tronco encefálico. De ahí pasa el espacio debajo de la lengua para llegar a los músculos de la misma. El nervio hipogloso es un nervio motor que controla los músculos de la lengua que posibilitan el habla y la deglución. Vamos a presentar ante el paciente y le pedimos que abra la boca. Vamos a revisar la lengua en reposo. En este punto vamos a ver si hay deformidades, desviaciones o alguna alteración en la forma que nos pudiera indicar que existe alguna lesión en los músculos de la lengua. En esta ocasión le pedimos al paciente que mueva la lengua del lado izquierdo a derecho para revisar que la movilidad sea normal. Y finalmente le pedimos que a través del carrete haga presión con la lengua y empujaremos con nuestros dedos.
Esto va a ser con la finalidad de explorar el 12º nervio craneal y para revisar que la lengua tenga una correcta posición.